Episodio especial. Bufetedecostarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es... Temario del examen de excelencia para la incorporación como abogado o abogada en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. ¡Qué buena nota tenerlos por acá! Bienvenidos a Bufete de Costa Rica, el podcast. El episodio de hoy es uno que nos han pedido muchísimo y se titula Temario del examen de excelencia. Antes de entrar en materia, queremos agradecer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación, que sirve como cimiento fundamental para la discusión que se viene. Y para desmenuzar este tema, me acompaña un panel que ya ustedes conocen. Primero, Ricardo, nuestro estratega corporativo. ¿Cómo estás, Ricardo? Pura vida, Flor. Listo para analizar las implicaciones y la estructura de este examen. Con nosotros también Andrea, la voz realista y pragmática del derecho. Bienvenida, Andrea. Hola, Flor. Un gusto estar acá para hablar de lo que verdaderamente se necesita saber para pasar este examen y, más importante, para ejercer. No podía faltar Maricel, nuestra conciencia humana. Qué bueno tenerte, Maricel. Gracias por la invitación, Flor. Es crucial recordar que detrás de cada ley y cada pregunta de examen hay personas y derechos fundamentales. Nos acompaña también Henry, nuestro crítico social, siempre listo para cuestionar. ¿Qué tal, Henry? Pura vida. Preparado para analizar si este examen realmente mide la capacidad para impartir justicia social o si es solo un filtro académico más. Y completando nuestro panel de lujo, Paula, nuestra analítica catalizadora. Bienvenida. Hola a todos. Feliz de estar aquí para que esta conversación nos lleve a conclusiones prácticas y útiles para todos los que nos escuchan. Excelente. Con este equipo estelar, arrancamos. El primer gran bloque, la piedra angular de todo nuestro sistema legal, es el derecho constitucional. Ricardo, desde tu perspectiva de estratega, cuando un estudiante se enfrenta al capítulo de Derecho Constitucional para este examen, ¿dónde debería poner el foco? En la estructura del Estado, en los derechos fundamentales. ¿Cuál es el núcleo? Flor, sin duda el punto de partida es la arquitectura del poder. El examen de excelencia busca certificar que el futuro abogado entiende el andamiaje sobre el que se construye todo lo demás. Me refiero a la tridivisión de poderes, los pesos y contrapesos y el principio de supremacía constitucional. Si no entiendes cómo funciona el motor del Estado, no puedes asesorar a una empresa sobre la legalidad de un reglamento ni defender a un cliente de un acto arbitrario. La seguridad jurídica, que es vital para la inversión y el desarrollo, nace de esta predictibilidad estructural, por lo que el examen mide si conoces las reglas del juego. Estoy de acuerdo con la base, Ricardo, pero seamos pragmáticos. La teoría es una cosa y el examen es otra. De nada sirve recitar la división de poderes si no puedes identificar una invasión de competencias en un caso práctico. Lo que realmente se evalúa y lo que sirve en la calle es la jurisprudencia de la Sala Constitucional. El texto de la Constitución es el esqueleto, pero la jurisprudencia es la carne y los músculos. Tienes que saber qué ha dicho la Sala sobre libertad de prensa, sobre el secreto bancario, sobre el debido proceso en sede administrativa, porque el examen no te preguntará, defina el artículo 33. El examen te pondrá un caso donde una persona fue tratada de forma desigual y tú tienes que saber qué aplicar. Me preocupa que lo estemos viendo como un manual de instrucciones o una colección de fallos. El derecho constitucional es el alma de nuestro pacto social, no es un tema más, es el porqué de nuestra profesión. El examen debería medir, más allá de la memoria,
La sensibilidad del estudiante entiende que detrás de un recurso de amparo por una lista de espera en la caja hay una vida, hay angustia, una violación al derecho a la salud, que es una extensión del derecho a la vida. Eso es lo que importa. El amparo es la herramienta más poderosa que tiene el ciudadano de a pie y su belleza radica en su simplicidad. Por lo tanto, su estudio no puede ser meramente técnico, debe ser profundamente humano. Maricel, respeto tu visión, pero peca de un idealismo que la realidad desmiente todos los días. La belleza del amparo se topa con la muralla de la inejecución de las sentencias. La Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero vemos cómo los intereses económicos prevalecen sobre la protección de los ríos. El examen entonces se convierte en un ejercicio de cinismo. Evaluamos sobre un ideal que sabemos que en la práctica no se cumple a cabalidad. Mide la capacidad del abogado para defender derechos o su capacidad para recitar un texto de ficción. La pregunta clave es, ¿para quién funciona realmente esta Constitución? ¿Para el ciudadano común o para quien tiene los recursos para navegar el sistema y pagar un buen abogado que conozca la jurisprudencia que menciona Andrea? Sin duda, estamos teniendo una discusión de muy alto nivel y apenas estamos comenzando. Ricardo habla de una estructura que da certeza. Andrea nos aterriza en la jurisprudencia como su aplicación viva. Maricel nos recuerda que el corazón de esa aplicación son los derechos humanos. Y Henry cuestiona si todo este andamiaje realmente alcanza a todos por igual. Aquí está el verdadero desafío para el estudiante. No es elegir una de estas visiones, sino integrarlas. Ricardo, partiendo de eso, ¿cómo se consigue esa necesidad de certeza jurídica para una empresa con la flexibilidad que necesita la sala para proteger un derecho fundamental de una persona, como los que defiende Maricel? Es una tensión constante, Paula, pero no son excluyentes. Una empresa próspera en un país con graves violaciones a los derechos humanos es una bomba de tiempo porque la estabilidad social es un activo económico. La función de la Constitución es precisamente crear un ecosistema donde la actividad económica sea posible porque los derechos fundamentales están razonablemente garantizados. El examen debe verificar que el abogado entiende ese equilibrio y que puede asesorar a un desarrollador inmobiliario, por ejemplo, recordándole los límites que impone el derecho a un ambiente sano, no solo para cumplir la ley, sino porque es estratégicamente sostenible. Y para llevarlo al examen, eso se traduce en casos híbridos. Por ejemplo, una municipalidad clausura un negocio por supuesta contaminación sónica. Ahí tienes en juego la libertad de comercio de Ricardo, el derecho al descanso y la salud de los vecinos que menciona Maricel, y un procedimiento administrativo que puede estar viciado, como señalaría Henry. Como abogado tienes que conocer el procedimiento del recurso, la jurisprudencia sobre límites a la libertad de comercio y los derechos fundamentales en juego. No es una cosa o la otra, es todo junto. Exacto, Andrea. Y el abogado debe tener claro el orden de prelación. La dignidad humana y los derechos que emanan de ella no son una variable más en la ecuación, son el fundamento de la ecuación. No se puede poner al mismo nivel el derecho a generar una ganancia económica que el derecho a la salud de una comunidad, y espero que el examen tenga la sutileza para evaluar si el futuro profesional entiende esa jerarquía de valores. El problema es que esa jerarquía de valores a menudo es invertida por la maquinaria del propio Estado. La Constitución dice una cosa, pero el reglamento del ministerio dice otra, la circular interna otra, y el funcionario en la ventanilla aplica la que le conviene, dejando al ciudadano atrapado. La sala cuarto puede anular un decreto, pero ¿qué pasa con los cientos de actos administrativos que se dictaron bajo su amparo y que ya afectaron a la gente? Ahí es donde el derecho constitucional choca con la realidad del poder ejecutivo. Es una lucha constante contra un monstruo de 1000 cabezas. Y ahora... Henry, acaba de poner el dedo en una llaga fundamental. Esa tensión entre el mandato constitucional
los derechos de las personas y la actuación diaria de la administración pública, es precisamente el campo de batalla donde se libra gran parte del derecho. Y ese campo de batalla que mencionas, Paula, tiene un nombre y un apellido en nuestro temario: Derecho Administrativo. Andrea, desde la trinchera del día a día, ¿es esta la materia más relevante para el ejercicio práctico inmediato después de graduarse? Sin lugar a dudas, Flor, el derecho administrativo es el pan de cada día y la mayoría de los abogados, lo sepan o no, van a toparse con esto constantemente. Desde el trámite más simple como pedir un permiso de construcción hasta el más complejo como una licitación pública o un procedimiento disciplinario, la Ley General de la Administración Pública no es un libro de consulta, es un manual de supervivencia. En el examen te van a poner un caso donde a tu cliente le deniegan una patente comercial y tienes que saber al dedillo si cabe revocatoria, si cabe apelación, ante quién, en qué plazo y con qué formalidades. Un día de retraso y el derecho de tu cliente caducó. No hay espacio para la filosofía aquí, es técnica pura y dura. Coincido con la importancia, pero la elevo a un nivel estratégico. Para las empresas, el derecho administrativo es el lenguaje que deben hablar para interactuar con su socio más grande y poderoso, el Estado. Estamos hablando de la contratación pública que mueve miles de millones de colones. Ganar o perder una licitación no depende solo de tener el mejor precio, sino de entender el pliego de condiciones, de saber cómo presentar una objeción al cartel o cómo rebatir la adjudicación a un competidor. Un error en la interpretación de un artículo del reglamento de contratación administrativa puede costarle un contrato millonario a tu cliente. El examen mide si el abogado puede ser un guardián de la seguridad jurídica en esa relación que es fundamental para la economía del país. Me parece que lo están pintando como un juego de reglas claras para todos. Y esa no es la experiencia del ciudadano de a pie. En la práctica, el derecho administrativo es la armadura del poder, el laberinto burocrático diseñado para desalentar. El concepto del acto administrativo y su presunción de validez es una barrera gigantesca. El Estado actúa y el ciudadano tiene la carga de demostrar que ese acto es ilegal. Pensemos en una comunidad que se opone a un proyecto por su impacto ambiental. Se enfrentan a una maquinaria que otorga viabilidades y permisos y cada uno de esos actos es una fortaleza que hay que derribar en procesos largos y costosos. El examen te enseña las reglas del laberinto, sí, pero no cuestiona la existencia del laberinto mismo ni quién se beneficia de su complejidad. Henry toca un punto vital, porque detrás de cada procedimiento administrativo hay una persona. Cuando hablamos de un procedimiento disciplinario contra un funcionario público, no es un mero trámite, es su reputación, su sustento y el de su familia lo que está en juego. El debido proceso que mencionábamos en Constitucional aterriza aquí con toda su fuerza. Que le dio acceso al expediente, tuvo derecho a ser escuchado. Se valoró la prueba de forma objetiva. El examen de excelencia no puede ser solo sobre plazos y recursos. Debe evaluar si el estudiante comprende que el fin último de la Ley General de la Administración Pública es servir como una garantía para el administrado frente al poder exorbitante del Estado, no al revés. Es una herramienta de justicia, no de opresión. Entonces, tenemos esta dualidad. Por un lado, Andrea y Ricardo lo ven como un conjunto de herramientas técnicas indispensables para operar en el mundo real, ya sea para un individuo o una corporación. Por otro, Henry y Maricel nos advierten que esas mismas herramientas pueden ser un arma de doble filo, una barrera que perpetúa la desigualdad. Andrea, en tu experiencia, ¿el dominio de esta técnica realmente empodera al ciudadano común o es un conocimiento que, en la práctica, solo es accesible a través de un abogado, creando una dependencia? Ambas cosas son ciertas, Paula. La ley es compleja y esa complejidad crea la necesidad del abogado, pero un abogado que domina la materia puede nivelar la cancha. Conozco casos de pequeños agricultores que, bien asesorados, han logrado revertir decisiones del Ministerio de Agricultura que amenazaban su única fuente de ingresos. El conocimiento técnico es poder,
El silencio administrativo, por ejemplo. Saber cuándo opera el silencio positivo y cuándo el negativo puede ser la diferencia entre obtener un derecho y perderlo para siempre. El examen te obliga a dominar esa herramienta para que ojalá la uses para defender al débil, aunque en la práctica, claro, también se use para defender al poderoso. Y esa defensa del poderoso, como la llamas, no siempre es perversa. A veces es defender una concesión de obra pública que generará cientos de empleos contra un recurso administrativo malintencionado de una empresa competidora que solo busca entrabar el proceso. La eficiencia del Estado también es un valor a proteger. Los procedimientos administrativos deben ser justos, pero también ágiles. La parálisis por análisis, el miedo a decidir de los funcionarios por temor a demandas, es un cáncer para el desarrollo del país. Un abogado experto en administrativo debe saber defender el acto administrativo válido con la misma vehemencia que ataca el inválido. Pero esa eficiencia de la que habla Ricardo a menudo se logra atropellando el debido proceso de Maricel. Se saltan consultas públicas, se ignoran informes técnicos disidentes, todo en nombre del interés público definido por el gobierno de turno. El derecho administrativo debería ser el freno de emergencia y a menudo funciona como el acelerador. Y el examen, al centrarse en el cómo se apela, cómo se recurre, ignora el por qué se tomó esta decisión, a quién beneficia realmente. Este debate nos lleva a una consecuencia inevitable de la acción administrativa, el daño. ¿Qué pasa cuando, a pesar de los recursos y procedimientos, el Estado actúa mal y causa un perjuicio? Un permiso mal otorgado que causa un desastre ambiental, un tratamiento médico negado que agrava una enfermedad, un contrato adjudicado ilegalmente que perjudica a una empresa. Ahí entramos en el terreno de la responsabilidad del Estado. Y al hablar de responsabilidad y de la obligación de reparar un daño, empezamos a tocar las fibras de una de las áreas más vastas y fundamentales del derecho privado. Exactamente, Paula. Dejas la mesa servida para el siguiente gran capítulo, Derecho Civil, la base de las relaciones entre las personas. Ricardo, desde una óptica corporativa, se podría pensar que el derecho civil es secundario, pero ¿no es acaso el lenguaje contractual la base de toda actividad económica? Totalmente, Flor. Es un error subestimar el derecho civil, es el sistema operativo de los negocios. Antes de llegar al derecho comercial, necesitas entender las obligaciones y los contratos del Código Civil. El contrato de compraventa, el de arrendamiento, el de servicios profesionales, con el ADN de cualquier transacción. En el examen, un caso sobre vicios ocultos en un inmueble o la interpretación de una cláusula de penalización es puro derecho civil. La teoría de la nulidad, la prescripción, la responsabilidad civil extracontractual, todo eso es vital. Una empresa que no domina estos conceptos es como un barco sin timón, y el examen certifica que el abogado sabe leer el mapa fundamental de las relaciones patrimoniales. Y aterrizándolo a la práctica del abogado litigante, el derecho civil es el 90% del trabajo, procesos sucesorios, divorcios, cobros judiciales, conflictos de linderos. La vida de la gente está tejida con hilos de derecho civil y el examen lo sabe, por eso las preguntas son eminentemente prácticas. Te van a dar un caso de un accidente de tránsito y tienes que calcular el daño material, el lucro cesante, el daño moral. Tienes que saber diferenciar la responsabilidad subjetiva de la objetiva y dominar los conceptos de nexo causal y factor de atribución. No es recitar el Código Civil, es usarlo como una caja de herramientas para resolver el problema concreto de una persona. Es la materia más de a pie que existe. Y en ese de a pie, Andrea, no podemos olvidar la dimensión humana que subyace. Pensemos en las personas detrás del derecho civil. No todos son letras y contratos. El examen debe ser capaz de medir si el futuro profesional entiende que una disputa no es siempre un litigio de propiedad. El futuro abogado debe velar siempre por los intereses y condiciones reales de las partes. Entender que somos humanos, no robots. Me preocupa que un enfoque
excesivamente patrimonialista nos haga olvidar que el derecho civil también regula los aspectos más íntimos de la existencia humana. Maricel, es que precisamente el enfoque patrimonialista ha colonizado esas áreas humanas. El derecho civil, históricamente, es el derecho de los propietarios. Nació para proteger la propiedad y la herencia, y esa lógica impregna todo lo demás. Miremos la usura en los contratos de crédito. El Código Civil establece reglas, pero la realidad es que tenemos un sistema financiero que, amparado en una supuesta libertad contractual, ha endeudado a miles de familias a niveles impagables. El examen te preguntará cómo ejecutar una garantía hipotecaria, pero te preguntará sobre las consecuencias sociales de ese desalojo. Cuestionará si el contrato original era abusivo. El derecho civil, en su aplicación práctica, a menudo se convierte en una herramienta para que los que tienen poder económico lo consoliden, perpetuando ciclos de pobreza. Aquí vemos de nuevo la tensión. Ricardo habla de la necesidad de reglas claras para que los negocios funcionen. Henry denuncia que esas mismas reglas pueden ser un instrumento de opresión. ¿Cómo se equilibra la necesaria seguridad jurídica de un contrato para que las partes confíen con la protección contra cláusulas abusivas que pueden destruir la vida de una persona? El equilibrio está en la misma ley, Paula. El principio de la autonomía de la voluntad no es absoluto, tiene límites como el orden público, la moral y las buenas costumbres. El buen abogado corporativo sabe que un contrato leonino o abusivo es un mal negocio a largo plazo porque es inestable y susceptible de ser anulado judicialmente. La sostenibilidad de una empresa también implica tener relaciones justas con sus clientes y proveedores. El examen no solo debe medir si sabes aplicar una cláusula, sino si entiendes los principios que pueden anularlo. Se trata de crear valor, no de extraerlo a cualquier costo. Y en la práctica ese equilibrio lo define el juez. Como abogado, tu trabajo es darle al juez los argumentos. Si defiendes al deudor, buscarás la nulidad de la cláusula de intereses por abusiva. Si defiendes al acreedor, argumentarás el pacta sunt servanda y la seguridad jurídica. El examen de excelencia te pone en esa situación, te da un caso y espera que sepas identificar las dos caras de la moneda y construir una argumentación sólida para una de ellas. Mide tu capacidad dialéctica, tu habilidad para usar la ley como arma y como escudo. Pero esa batalla legal, Andrea, tiene un costo humano inmenso. El estrés y la angustia de un proceso judicial son enormes. Por eso figuras como la mediación y la conciliación son tan importantes. Un buen abogado no es solo el que gana un juicio, sino el que logra un acuerdo justo que evite el desgaste emocional y económico de sus clientes. Ojalá el examen también valorara esa capacidad, la de buscar soluciones pacíficas y no solo confrontativas. El problema es que la mediación entre partes desiguales es una farsa. ¿Qué puede mediar una persona abogada en deudas con una entidad financiera que tiene un ejército de abogados? La cancha no está nivelada. La solución no es solo mediar, es cambiar las reglas estructurales. Mientras el acceso al crédito siga siendo una selva, el derecho civil seguirá siendo la crónica de cómo el pez grande se come al chico. Y de esa jungla de la que habla Henry, cuando las transacciones dejan de ser entre individuos y pasan a ser entre entidades creadas específicamente para el lucro, el derecho civil, aunque sigue siendo la base, a veces se queda corto. Necesitamos un conjunto de normas más ágiles y especializadas que regulen este mundo de la empresa. Y con esa perfecta introducción, Paula, entramos de lleno al derecho comercial o mercantil. Ricardo, este es tu terreno. Para el examen de excelencia, ¿cuál es la esencia que un estudiante debe dominar en esta materia? La esencia, Flor, es la agilidad y la seguridad en el tráfico masivo de bienes y servicios. El derecho comercial nace porque las reglas del civil eran demasiado lentas. Aquí los pilares son dos, las sociedades mercantiles y los títulos valores.
El estudiante debe entender qué es una sociedad anónima, una de responsabilidad limitada, cómo funcionan sus órganos y, crucialmente, el principio de la separación de patrimonios, que es la piedra angular del capitalismo moderno, porque permite asumir riesgos. Y luego, los títulos valores, el pagaré, la letra de cambio, el cheque, son instrumentos diseñados para que el crédito fluya. El examen medirá si entiende su lógica, la literalidad, la autonomía, la legitimación. Sin esto, la economía se detiene. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y en la práctica forense, el derecho comercial es sinónimo de velocidad y ejecución. Un proceso monitorio para cobrar un pagaré es muchísimo más rápido que un cobro ordinario civil. El examen te va a poner un caso donde un cheque rebotó y tienes que saber qué acción tomar, la cambiaria directa, la de regreso, la causal. Tienes que saber los plazos de prescripción, que son muchísimo más cortos que en civil. Y, por supuesto, los procesos concursales, la quiebra, la intervención judicial. Cuando una empresa no puede pagar, el abogado debe saber cómo verificar un crédito, qué privilegios existen y cómo funciona la junta de acreedores. Es una materia técnica exigente y de alto impacto financiero. Y en medio de toda esa técnica y esa búsqueda de agilidad, me pregunto dónde queda el consumidor. Al final de esa cadena casi siempre hay una persona. La Ley de Defensa Efectiva del Consumidor es parte de este universo y es fundamental. No podemos ver el derecho comercial solo desde la óptica de la empresa. También es el marco que debe proteger al individuo de la publicidad engañosa, los productos defectuosos y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. El examen de excelencia debería darle un peso enorme a esta área, porque es donde la asimetría de poder entre la empresa y el ciudadano es más evidente. Maricel, es que el derecho comercial en su concepción clásica no fue diseñado para proteger al consumidor, sino al comerciante. Es un club con sus propias reglas. La figura de la sociedad anónima, que Ricardo presenta como un motor del desarrollo, también es el vehículo perfecto para la dilución de responsabilidades. Se crean estructuras corporativas complejas para que, cuando haya un problema, un desastre ambiental, una estafa masiva, sea casi imposible llegar al verdadero responsable. El velo corporativo se convierte en un manto de impunidad. El examen te enseña a crear esas estructuras y a defenderlas, pero te enseña a levantarlo para buscar la justicia real. Tenemos un choque de visiones fascinante. Ricardo lo ve como el motor de la economía, Andrea como un campo de batalla técnico, Maricel como un espacio donde hay que proteger al débil y Henry como una estructura que puede facilitar la impunidad. Ricardo, ¿cómo responde el derecho comercial moderno a esa crítica de Henry, a la idea de que la separación patrimonial puede usarse para fines fraudulentos? Es una crítica válida, pero el derecho ha evolucionado. Conceptos como el gobierno corporativo son un conjunto de prácticas y regulaciones para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión ética de las empresas. Se busca que los administradores no solo respondan ante los accionistas, sino también ante otros stakeholders, empleados, clientes, la comunidad. El buen derecho comercial no fomenta la impunidad, sino que crea canales para la responsabilidad. El examen idealmente debería medir si el futuro abogado entiende que la responsabilidad social corporativa no es filantropía, sino una estrategia inteligente de gestión de riesgos. En la práctica, ese levantamiento del velo corporativo que menciona Henry es rarísimo y dificilísimo de probar. Lo que sí vemos todos los días es la lucha del pequeño proveedor contra la gran empresa que le paga 90 o 120 días usando su poder de negociación para financiarse a costa del más pequeño, o la lucha del pequeño comerciante aplastado por prácticas de competencia desleal. El examen se enfoca mucho en la sociedad anónima grande, pero olvida que el tejido comercial del país está hecho, en su mayoría, por pymes que enfrentan estos problemas. Y esas pymes están compuestas por personas, al igual que las grandes empresas.
Lo que me preocupa de la lógica del derecho comercial es que a veces parece deshumanizar las relaciones. Se habla de maximizar el valor para el accionista como el objetivo supremo, y esa máxima puede llevar a decisiones que son legalmente válidas dentro del Código de Comercio, pero éticamente cuestionables, como despidos masivos para mejorar un indicador financiero. Exactamente, Maricel. Y ahí es donde el derecho comercial choca directamente con otra rama del derecho que se supone debe proteger a la parte más vulnerable dentro de esa misma empresa. La lógica de la ganancia se enfrenta a la lógica de la dignidad humana en el puesto de trabajo. Tocas un punto medular. Esa relación entre quien aporta el capital y quien aporta la fuerza de trabajo no se rige por la misma lógica de un contrato de compraventa. Es una relación con una simetría de poder inherente y que por tanto necesita su propio cuerpo de normas protectoras. Y es ese cuerpo de normas protectoras el que define nuestra siguiente materia, derecho laboral. Henry, tú abriste la puerta. Desde tu perspectiva crítica, ¿qué es lo que realmente se juega en el estudio del derecho laboral para este examen? Lo que se juega es la columna vertebral de la justicia social en una economía de mercado. El derecho laboral no es un acuerdo entre iguales, es el reconocimiento legal de que una parte del empleador tiene el poder y la otra, el trabajador, se encuentra en subordinación. Por eso el principio fundamental es el individuo pro operario. El examen de excelencia debe medir si el abogado entiende y defiende este principio, y la prueba de fuego es el fraude de ley. El caso clásico es el contrato por servicios profesionales para enmascarar una verdadera relación laboral, buscando evadir el pago de aguinaldo, vacaciones, cesantía y cuotas a la seguridad social. El examen no solo debe evaluar si sabes diferenciarlo, sino si tienes el coraje de llamarlo por su nombre, un fraude. Entiendo el principio protector, Henry, pero una visión exclusivamente intuitiva puede ser contraproducente. La legislación laboral debe ser un equilibrio que proteja al trabajador, sí, pero que también le dé certeza y flexibilidad al empleador para poder crear puestos de trabajo. Si las regulaciones son excesivamente rígidas, las empresas simplemente no contratan o recurren a la automatización. El examen debe evaluar si el futuro abogado entiende que su rol no es solo demandar empresas, sino también asesorarlas para que cumplan la ley de una manera sostenible. Un buen abogado laboral debe saber redactar un contrato, implementar políticas internas o manejar una reestructuración de forma legal y ordenada. Y aquí la reforma procesal laboral cambió las reglas del juego por completo y es el corazón de lo que se evalúa en el examen. Ahora todo es oral, inmediato, concentrado. Tienes que llegar a la audiencia con la prueba lista y ser ágil argumentando. El examen te va a poner un caso de despido y tienes que saber, sin dudar, si fue con o sin responsabilidad patronal. Si fue con causa, tienes que saber si la falta está tipificada en el Código de Trabajo y si se aplicó a tiempo. Y lo más importante, la carga de la prueba. En un despido sin causa, el trabajador solo demuestra la relación laboral. En uno con causa, el patrón no debe probar la falta. Dominar quién tiene que probar que es ganar o perder el caso. Estoy de acuerdo con la importancia del proceso, Andrea, pero no podemos reducir el derecho laboral a una fórmula para calcular la liquidación. Detrás de cada caso hay una persona cuya dignidad está en juego. Pensemos en el acoso laboral o el hostigamiento. No es un simple incumplimiento contractual, es un ataque a la integridad psíquica y moral de una persona. La indemnización económica nunca va a reparar completamente el daño. El examen debe medir la sensibilidad del estudiante para entender la gravedad de estas situaciones. Si sabe identificar las conductas que constituyen acoso y conoce los procedimientos para denunciarlo, porque el rol del abogado aquí no es solo ganar dinero, es ayudar a sanar una herida profunda. Vemos el espectro completo.
Henry lo plantea como una lucha por la justicia social, Ricardo como un equilibrio necesario para la creación de riqueza, Andrea como un desafío técnico y procesal, y Maricel como una defensa de la dignidad humana. Ricardo, ¿cómo se compatibiliza tu búsqueda de flexibilidad empresarial con la protección contra el acoso que exige Maricel? ¿No son a veces las estructuras más flexibles las que propician estos abusos? No necesariamente, Paula. Una cultura corporativa sana es aquella con cero tolerancia al acoso. El acoso es ineficiente, genera ausentismo, baja la productividad y expone a la empresa a contingencias legales y daños reputacionales. La flexibilidad que yo defiendo es en los modelos de trabajo, no en los principios éticos. Un buen abogado asesora a la empresa para que tenga políticas robustas de prevención y sanción del acoso, no porque sea buena gente, sino porque es una estrategia empresarial inteligente para proteger su capital humano. Pero esa estrategia empresarial inteligente a menudo solo se activa cuando el escándalo ya es público. La realidad de muchos lugares de trabajo es la ley del silencio. El miedo a perder el empleo es más fuerte que la voluntad de denunciar. Por eso la ley debe ser inflexible en la protección. La flexibilidad que pide Ricardo es muchas veces un eufemismo para precariedad, para dejar al trabajador sin la red de seguridad que tanto costó construir. Y esa precariedad, ese miedo, esa inestabilidad, no se quedan contenidos en el individuo. El trabajador o trabajadora es un padre, una madre, un hijo, una pareja. Lo que le sucede en su entorno laboral tiene un impacto directo y profundo en su núcleo más cercano. Justamente, Maricel. El impacto de la vida laboral no se queda en la puerta de la oficina. El salario, la estabilidad o la falta de ella, el estrés, todo eso cruza el umbral del hogar y se convierte en el epicentro de otra área del derecho que regula nuestras relaciones más íntimas. Y ese epicentro del que hablas, Paula, nos lleva directamente al derecho de familia. Maricel, esta es una materia que sabemos dominas con maestría. Para el examen de excelencia, ¿qué hay más allá de los trámites de divorcio y pensión alimentaria? Más allá de los trámites, Flor, está el corazón mismo de la sociedad. El derecho de familia es el más humano y delicado de todos porque regula el amor, el desamor, el nacimiento, la crianza. El examen no puede evaluar esto como si fuera un contrato comercial. La pregunta clave para el estudiante es, ¿cuál es el bien jurídico superior a proteger aquí? Y la respuesta es siempre la dignidad de las personas y primordialmente el interés superior del niño, niña y adolescente. Cuando un caso te pide calcular una pensión alimentaria, no estás haciendo una simple operación matemática, estás evaluando las necesidades reales de un menor y la capacidad económica de sus progenitores. Es una ponderación de derechos, no una división de cuentas. Estoy de acuerdo con la sensibilidad que se requiere, Maricel, pero en el examen y en la práctica necesitas ser un cirujano. Los sentimientos son el contexto, pero la ley y la jurisprudencia son el bisturí. Te van a poner un caso de divorcio por sevicia o adulterio y tienes que saber probarlo. Tienes que entender la diferencia entre bienes gananciales y bienes propios. Y en pensiones tienes que dominar las tablas, los rubros que se incluyen y los mecanismos para el cobro, como el apremio corporal. La empatía es necesaria, pero sin la técnica eres un mal abogado de familia. El examen mide si puedes traducir ese dolor humano en una petición legal concreta, fundamentada y probable. Desde mi perspectiva, el derecho de familia tiene implicaciones patrimoniales gigantescas. La planificación patrimonial de una persona no puede ignorar el régimen de bienes del matrimonio. Un divorcio mal manejado puede destruir un patrimonio y en las empresas familiares un conflicto de este tipo puede llevar a la quiebra. El abogado que se prepara para este examen debe entender esa interconexión. El convenio de capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, no es un acto de desconfianza,
sino de responsabilidad y planificación estratégica para proteger tanto a la familia como al patrimonio empresarial. Me parece que estamos hablando del derecho de familia de un sector muy pequeño de la población. La realidad de la mayoría no es la de grandes patrimonios, sino la de la madre jefa de hogar luchando por la pensión, la de la violencia doméstica, la de los procesos de reconocimiento de paternidad. El código de familia, con todo y sus buenas intenciones, a menudo se estrella contra una realidad de pobreza, machismo y un sistema judicial sobrecargado. El examen te preguntará sobre los regímenes de visitas, pero te preguntará sobre el desgaste emocional y económico que supone para una mujer un proceso de violencia doméstica. En la práctica, el derecho de familia es un campo de batalla donde se reflejan las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Maricel habla de dignidad, Andrea de técnica quirúrgica, Ricardo de planificación patrimonial y Henry de herramienta que a veces perpetúa la desigualdad. Maricel, ¿cómo se puede ejercer esa abogacía empática que tú promueves en un sistema que, como dice Henry, está sobrecargado y a veces parece insensible? Es un desafío diario, Paula. Se logra no viendo al cliente como un caso, sino como una persona en su momento de mayor vulnerabilidad. Se logra recomendando terapia psicológica, buscando la conciliación antes que el litigio y recordando siempre que los hijos no son un trofeo. Un abogado de familia responsable es aquel que a veces tiene que decirle a su propio cliente que su petición no vela por el interés superior de sus hijos. Ese es el verdadero examen ético. La ley te da las armas, pero la conciencia te debe decir cuándo y cómo usarlas o cuándo no usarlas. Y esa conciencia es importante, pero en una audiencia el juez va a resolver con base en la prueba. Si tu cliente es acusado de ser un padre ausente y tú no llevas prueba de sus depósitos, de sus visitas, de sus llamadas, la empatía no te va a salvar. La oralidad en familia es brutal. Las audiencias son emocionalmente muy cargadas y como abogado tienes que mantener la cabeza fría, interrogar, contrainterrogar y presentar conclusiones claras. El examen busca medir esa capacidad de actuar bajo presión en el ambiente más volátil que existe en el derecho. Y esa presión se extiende a lo patrimonial. La decisión de un juez de familia de decretar un embargo sobre las acciones de una empresa puede tener un efecto dominó devastador. El abogado debe ser capaz de negociar garantías sustitutivas, de explicarle al juez las consecuencias de sus decisiones más allá del expediente familiar. Es un acto de malabarismo entre la protección de la familia y la supervivencia de la fuente de ingresos que al final la sostiene. Pero el problema fundamental persiste: el acceso a esa justicia. Un buen abogado de familia cuesta dinero. La defensa pública hace una labor heroica, pero no da abasto. Entonces, ¿qué justicia recibe la familia que no puede pagar esa asesoría técnica, estratégica y empática? A menudo una justicia tardía, incompleta o ninguna justicia. Y a veces la impotencia y la frustración acumuladas en este ámbito, cuando las vías legales parecen cerradas, pueden desbordarse de las maneras más trágicas. Henry, acabas de tocar una fibra muy oscura. Cuando la frustración, el conflicto o la violencia escalan a un punto en que ya no se trata de una disputa por bienes o custodia, sino de un acto que atenta contra la vida, abandonamos el ámbito del derecho de familia para entrar en el territorio más severo del ordenamiento jurídico. Y ese territorio es el derecho penal. El poder más grande del Estado, la capacidad de quitarle la libertad a una persona. Andrea, como litigante, ¿qué es lo que define a un buen penalista y qué de eso mide el examen de excelencia? El derecho penal es el quirófano de alta complejidad del derecho. Un error puede significar años de cárcel o la impunidad para un culpable. El examen lo que mide, y mide bien, es la teoría del delito. Tienes que dominarla como un músico domina las escalas. Te ponen un caso y tienes que desmenuzarlo. Hay una acción, es típica, antijurídica, culpable.
Tienes que saber identificar las causas de justificación y de inculpabilidad, diferenciar autoría de participación, dolo de culpa, tentativa de consumación y, por supuesto, el proceso. Saber cuándo pedir una medida cautelar, cómo funciona la audiencia preliminar, cómo interrogar a un testigo. Es la materia más técnica y con las consecuencias más graves. Y precisamente por esas consecuencias el enfoque no puede ser meramente técnico. El derecho penal es un espejo de lo que como sociedad consideramos más intolerable, pero también es el área donde el riesgo de deshumanizar es mayor. Cuando hablamos de un imputado, no podemos olvidar que está amparado por el principio de inocencia. No es el monstruo, es una persona con derecho. Y cuando hablamos de una víctima, no es solo un número en una estadística, es una persona cuya vida ha sido fracturada y que necesita verdad, justicia y reparación. El examen debería medir si el futuro abogado entiende este equilibrio, la defensa férrea de las garantías del imputado, sin minimizar jamás el dolor y los derechos de la víctima. Es una cuerda floja ética. El problema, Maricel, es que esa cuerda floja está inclinada. Y el derecho penal es, por definición, selectivo. Castiga con mucha más dureza la delincuencia común que la de cuello blanco. Es más fácil y mediático encarcelar a alguien por un asalto que a un empresario por un delito fiscal millonario. El examen te va a preguntar por el robo y el homicidio, claro, pero ¿con qué profundidad evalúa los delitos económicos, informáticos o la corrupción? El Código Penal es un reflejo de las prioridades y los miedos de una sociedad, y a menudo el miedo al otro, al pobre, es más grande que el miedo al poderoso que defrauda al sistema desde adentro. Henry, esa es una visión parcial. La persecución del delito de cuello blanco es cada vez más una prioridad porque socava la confianza en el sistema. Como asesor de empresas, una parte crucial de mi trabajo es la prevención de delitos, implementar programas de compliance para evitar que la empresa incurra en lavado de dinero, soborno o fraude. El examen debe preparar al abogado para ser un guardián de la legalidad dentro de la empresa, no solo un defensor cuando el delito ya se cometió. Una empresa con una condena penal por corrupción está acabada. La prevención es estratégicamente vital y el derecho penal económico es un área de enorme crecimiento. Tenemos aquí los roles claramente definidos. Andrea en la técnica procesal, Maricel en el equilibrio ético, Henry en la crítica a la selectividad del sistema y Ricardo en la prevención y el compliance. Andrea, en tu experiencia, ¿el abogado penalista realmente puede mantener esa distancia profesional y técnica ante la crudeza de los casos que enfrenta? Es el mayor desafío de la profesión. Ves cosas terribles. Tienes que defender a personas acusadas de actos atroces y tu deber es asegurar que se respete el debido proceso sin importar tu opinión personal. O tienes que acompañar a una víctima a través de un calvario judicial. Tienes que desarrollar una coraza, pero no de cinismo, sino de profesionalismo. Tienes que enfocarte en la prueba, en la ley, en el procedimiento. Si te dejas consumir por la emoción, no puedes hacer tu trabajo. El examen, al ser tan técnico, te entrena para eso, para enfocarte en los elementos objetivos y no en el ruido emocional. Pero esa coraza no puede implicar perder la humanidad. El día que un abogado penalista lea un expediente y no sienta un ápice de compasión, ya sea por la víctima destrozada o por el imputado que quizás es producto de una vida de exclusión, ese día debería cambiar de profesión. La ley es la herramienta, pero la empatía es el motor. Porque la finalidad del derecho penal no debería ser solo el castigo, sino la reinserción, la restauración y la paz social. Un ideal muy lejano, Maricel. Nuestras cárceles son escuelas del crimen, no centros de rehabilitación. Enviamos a la gente allí y esperamos que salgan mejor, lo cual es absurdo.
El sistema penal es una maquinaria que mastica gente, sobre todo joven y pobre, y la escupe peor de lo que entró. El examen te prepara para ser una pieza más en esa maquinaria, fiscal, defensor, juez, pero no te prepara para cuestionar la maquinaria en sí misma, ni te pregunta si la prisión es la única o la mejor respuesta para todos los delitos. Esta discusión sobre el propósito y la realidad del sistema penal, sobre la técnica versus la ética, y sobre la enorme presión que implica esta materia, nos lleva a una reflexión final sobre el examen mismo. Hemos recorrido las áreas más densas del derecho, y es evidente que la prueba exige un dominio extraordinario. Y eso nos obliga a pensar en aquellos que se enfrentan a este muro una y otra vez. Exactamente, Paula. Llegamos a un punto sensible pero ineludible. Las historias son reales y circulan sobre personas que lo intentan 1, 3, 5, hasta 7 veces y no logran pasar el examen. Maricel, desde tu perspectiva humana, ¿qué le pasa a una persona que invirtió 5 o más años de su vida, dinero y sueños en una licenciatura y se topa con este muro? Lo que ocurre, Flor, es una crisis personal devastadora. Es un duelo. Se siente como un fracaso monumental, no solo académico, sino personal. Se cuestiona la propia inteligencia, el sacrificio, el valor del esfuerzo. Hay una sensación de estafa y de impotencia. La persona sabe la materia, pero algo en el formato o la presión no conecta con su manera de procesar el conocimiento. Es una herida profunda al autoconcepto y puede llevar a la depresión, la ansiedad y al abandono de una vocación para la que quizás sí tenía talento, pero que fue filtrada por un único instrumento. Entiendo el drama humano, Maricel, y es real, pero seamos pragmáticos. La abogacía es una profesión de alta presión. Si no puedes manejar el estrés de un examen, ¿cómo vas a manejar el estrés de una audiencia oral con la libertad de tu cliente en juego? El examen, con su dureza, también es un filtro de temperamento y de resiliencia, la capacidad de pensar con claridad bajo presión. Quizás suene duro, pero si después de varios intentos no se logra, tal vez sea una señal de que las competencias requeridas para el ejercicio de alta exigencia no están ahí. No significa que sea un fracaso como persona, pero quizás su perfil se adapta mejor a otros roles. Me parece una visión terriblemente elitista y darwiniana, Andrea. ¿Quién define esas competencias requeridas? ¿Un examen de selección múltiple? Estamos asumiendo que el examen es una medida perfecta de la aptitud y eso es una falacia. Lo que realmente puede estar midiendo es la capacidad de memorizar, o peor aún, el acceso a cursos de preparación costosos que enseñan los trucos para pasar. Esto se convierte en un filtro socioeconómico. El estudiante que tiene que trabajar y estudiar, que no puede pagar un curso caro, está en clara desventaja. Los que se quedan en el camino no son necesariamente los menos capaces, sino a menudo los que tienen menos recursos. Yo veo un punto intermedio. No creo que el examen sea perfecto, pero sí creo en la necesidad de un estándar de calidad riguroso. Un mal abogado puede destruir una vida, una familia, una empresa. El Colegio de Abogados tiene el deber de proteger al público. Dicho esto, quizás el problema no es el examen en sí, sino lo que viene antes. ¿Están las universidades graduando a personas sin la formación de base necesaria? El examen podría ser simplemente el síntoma que revela la enfermedad de una educación deficiente. El debate debería ser también sobre la calidad de las facultades de derecho. Aquí se cristalizan todas las tensiones que hemos discutido. Maricel, de la tragedia personal. Andrea, un filtro de competencias. Henry, una barrera socioeconómica. Y Ricardo, un síntoma de un problema educativo más profundo. Maricel, si una persona te dice, lo he intentado 5 veces, ya no puedo más, ¿qué le dirías? ¿Que siga intentando o que reconsidere su camino? Le diría que su valor como persona no lo define un examen. Que explore la raíz de la dificultad,
Es ansiedad, hay terapia, es un método de estudio, hay otras técnicas, pero también le diría que sea honesto consigo mismo. La abogacía tiene muchas formas. Quizás no sea un litigante, pero puede ser un investigador brillante, un mediador excepcional, un activista. El título es una puerta, pero no es la única habitación. Abandonar el examen no tiene por qué ser abandonar la pasión por la justicia. Es una redefinición del éxito. Y yo le diría, con todo el respeto, que analice fríamente sus resultados, en qué áreas falla consistentemente, que busque ayuda específica, un tutor o un grupo de estudio, que lo trate como un proyecto profesional, con diagnóstico, estrategia y ejecución, que lo intente una vez más, pero de forma diferente. Y si aún así no funciona, que acepte el resultado y pivote. El mercado está lleno de oportunidades para gente inteligente y esforzada con o sin título de abogado. Aferrarse a un único camino puede ser la verdadera receta para el fracaso. Yo le preguntaría cuántos recursos ha desviado de su familia para pagar el examen y los cursos y si la presión está afectando su salud mental. Y probablemente le diría que su lucha no es individual, es colectiva. El examen ha venido sufriendo cambios, no es el mismo de hace años. Todo ha cambiado y seguirá cambiando. Nada está escrito en piedra. Su experiencia de impotencia es la prueba viviente de las fallas del modelo. Yo le aconsejaría hacer un análisis FODA personal, que identifique si la debilidad es subsanable con una estrategia diferente, como dice Andrea, o si es estructural, y que evalúe las oportunidades que se abren si deja de invertir tiempo y energía en este único objetivo. A veces la decisión más estratégica es cortar las pérdidas y redirigir los activos, su tiempo, su inteligencia hacia un campo donde el retorno de la inversión sea mayor. El mundo corporativo, por ejemplo, valora enormemente el pensamiento legal, incluso sin el título formal. Es fascinante. 4 consejos distintos que reflejan perfectamente sus arquetipos: la redefinición humana, la estrategia pragmática, la crítica sistémica y el análisis estratégico. Y creo que en la combinación de estas 4 visiones es donde realmente yace una respuesta integral para esa persona que nos escucha y se siente atrapada. De mi parte, recomendaría añadirle más pasión y menos miedo a la preparación para el siguiente examen. No importa cuántas veces se presente, lo que importa es no rendirse en ninguno de esos intentos. ¡Y qué increíble combinación de visiones! Hoy hemos hecho un recorrido intenso por el temario del examen de excelencia. Empezamos con la arquitectura del poder en el derecho constitucional y su choque con la realidad en el derecho administrativo. Navegamos las relaciones privadas desde los contratos en derecho civil hasta la agilidad y el riesgo del derecho comercial. Vimos la tensión fundamental entre capital y trabajo en el derecho laboral y nos adentramos en el corazón de nuestras relaciones más íntimas con el derecho de familia. Luego, enfrentamos el poder punitivo del Estado en el derecho penal, para finalmente aterrizar en la realidad humana de quienes enfrentan este desafío monumental. Ricardo, una última reflexión. Que el derecho es un sistema, ninguna materia es una isla. El éxito en el examen y en la profesión radica en entender cómo se conectan todas estas áreas. Un problema de familia tiene implicaciones patrimoniales, un negocio comercial tiene riesgos penales y todos operan bajo el gran paraguas de la Constitución. La clave es la visión integral. Excelente punto. Agradezco a Ricardo, Andrea, Maricel y por supuesto a Henry y a Paula por este debate tan profundo. Ha sido riquísimo sin duda. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo, quien no solamente pasó el examen en su primer intento, sino que lo sometió por completo. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
El verdadero examen para el abogado del siglo XXI no reside en recitar los elementos del tipo penal o los plazos de la casación. Reside en su capacidad para enfrentar dilemas que ningún código actual contempla. Pensemos por un instante. ¿De qué sirve dominar el derecho agrario tradicional cuando corporaciones transnacionales programan drones para optimizar cosechas y, de paso, redefinir los linderos de la propiedad de forma autónoma? ¿Cómo aplicamos el derecho comercial del siglo XX a una transacción financiera que se ejecuta mediante un contrato inteligente en una cadena de bloques, sin intermediarios y bajo una jurisdicción algorítmica y descentralizada? El temario nos ancla a un puerto seguro, a un pasado jurídico que se disuelve como la tinta en el agua. Mientras formamos juristas para un mundo que ya no existe, la inteligencia artificial aprende a redactar demandas, a analizar jurisprudencia con una velocidad sobrehumana y a predecir resultados judiciales con una precisión que desafía nuestra propia intuición. No estoy abogando por la abolición de las bases dogmáticas del derecho. Al contrario, propongo su recontextualización. La excelencia no puede ser la repetición, sino la anticipación. El examen de admisión a nuestra noble profesión debería medir la plasticidad intelectual del aspirante, su habilidad para construir un argumento jurídico sólido frente a una violación de derechos perpetrada por un algoritmo, su capacidad para mediar en un conflicto de bienes enteramente digitales, su visión para proponer un marco regulatorio para la neurotecnología y la protección de la última frontera de la privacidad, el pensamiento. El futuro nos exige ser más que exégetas de la ley escrita, nos demanda ser arquitectos de nuevas doctrinas. El abogado que necesita la sociedad no es el que aprueba un examen sobre el pasado, sino el que demuestra tener las herramientas éticas e intelectuales para litigar en el futuro. Un futuro que, les aseguro, no vendrá con un temario bajo el brazo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.